ello, también quiero agradecerles profundamente, pues a través de sus cuentos me llevaron a sus mundos internos, sin conocer sus nombres, sus caras, edades, profesiones, ni sus identidades o expresiones de género. Me hicieron pensar en una de las razones por las que amo la creación a través de la palabra. Nos permite conectar con la gente, sentir sus emociones a través de un adjetivo, un verbo o unos puntos suspensivos. Hacer comunidad estando a la distancia, conocernos, identificarnos y abrazarnos en una oración o una frase. Muchas gracias por recordarme ese cachito de existencia significativa y por atreverse a concursar en esta ocasión. Por favor, no dejen jamás de escribir. En esta ocasión ponderamos varios factores, como la originalidad, la coherencia, el estilo literario, la estructura, pero les aseguro que más allá de estos parámetros normativos y que se puedan adquirir con la práctica, cada cuento fue único y me sugirió muchas emociones y pensamientos. Las historias pueden hacerte pensar o hacerte sentir, estas dos no están peleadas. Finalmente, les digo que se apropien de la literatura, hagan la suya y compártanla. Les aseguro que siempre habrá alguien afuera que necesite de su palabra. Y pues sin más, quiero... Recibimos cuentos que superaron nuestras expectativas. Esperábamos en un inicio 10, 15, recibimos más de 70 cuentos de todo el país, desde Tijuana hasta Yucatán. Incluso nos llegaron uno de Perú y uno de Lisboa. De todos esos tuvimos que hacer una preselección y al final tenían que ser 3 finalistas, pero decidimos hacer una mención honorífica ya que la diferencia entre el tercero y el cuarto lugar fue muy mínima. Así que quiero que le den un aplauso. Primero voy a leer su historia y voy a dar su nombre. Es de Morelia, Michoacán. Con 20 años inició su educación artística a temprana edad en talleres de piano y coro, para posteriormente tomar clases de violín a los 12 años. En el 2020 ingresó al propedéutico en música de la Facultad Popular de Bellas Artes. Ha tomado masterclass con el violinista Pablo Diemek y participado como solista junto a la Orquesta de Cámara Vasco de Quiroga dentro del marco de Conciertos por la Paz. También participó junto a Gustavo Gargallo en el concierto Esto musicaliza un poema que todavía no escribo, organizado por el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez en colaboración con la UNAM. En 2021 ganó el primer lugar en la categoría de cuento a nivel estatal en la jornada realizada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Y en 2022 ganó el segundo lugar en la misma categoría a nivel estatal. En 2023 ganó el primer lugar en la categoría de cuento a nivel licenciatura en el concurso Poesía, Cuento y Fanfiction, llevado a cabo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente cursa el 4º semestre de la licenciatura en música en la Facultad Popular de Bellas Artes y es parte de la Orquesta de la Cámara de la Universidad Michoacana. Un aplauso por favor para Paola Gargallo. Agradecer sumamente a cada uno de nuestros patrocinadores, ya que todos los premios que estaremos entregando el día de hoy pues fueron donados por diferentes patrocinadores. Quisiéramos agradecer a la papelería La Caja, quien patrocinó las 3 antologías de cuentos que están incluidas en el premio del primer, segundo y tercer lugar. Queremos agradecer también al Traspatio Librería, quien nos donó 3 libros. Al autor Freddy Farías Campos, quien también donó 2 de sus libros originales, que son libros infantiles. También queremos agradecer a Cero Taller Galería, quien donó prints y stickers originales e incluso una tote bag y pequeñas libretitas para los diferentes premios. También a Miss Honolulu, quien donó varios paquetitos de prints originales y de stickers. A la psicóloga Leslie Obregón, quien donó productos de La Lucha Cafetería. A Chopin Cafetería, quien donó una comida, cena o desayuno para 2 personas, un vale que se entregará también a uno de los ganadores. Y pues me parece que son todos los patrocinadores que estuvieron el día de hoy, y pues sumamente también al Conservatorio de Uruapan, quien nos brindó el espacio,
Y por supuesto a la acuarelista Adelaida Espinosa, quien pues donó varios, además de varios prints y varias acuarelas originales, donó esta gran acuarela que se estará llevando el primer lugar del concurso. Entonces vamos a darle un gran aplauso a Bien, como tercer lugar de Europa, Michoacán, con 36 años, nacida en Uruapan, el 26 de noviembre de 1988, cuenta con una maestría en dirección de marketing y ha completado su formación con el 7º diplomado virtual de creación literaria. Es integrante del Círculo de Escritores Uruapenses, donde ha publicado en su antología colectiva, así como en la revista digital Movimiento CEU. Publicó su primer libro, Color Esperanza, en febrero del 2025. Su obra explora las relaciones humanas desde una mirada contemporánea, con especial interés en las transformaciones sociales, tecnológicas y culturales que impactan los vínculos afectivos. Con ustedes, Perla Conchita Peña Campos, su mamá en representación. Muchas gracias, señora. Y vamos a ver. muchas felicidades. Gracias. Sí, se lo doy. Y con ustedes, perdón. Bueno, como el día de hoy Perla no pudo estar presente, lo recibió su mamá y ella nos envió un video en el que está pues agradeciendo por haber sido ganadora de este concurso. Hola, muchísimas gracias. Mi nombre es Perla Conchita y participé con el cuento de Amarillo. Me siento muy contenta y muy ilusionada de haber sido parte de las finalistas de este concurso de cuento que se está haciendo aquí en Uruapan y espero que haya sido totalmente de su agrado. Quiero agradecer muchísimo al comité organizador que haga este tipo de actividades en Uruapan que se necesita tanto para la difusión de la cultura. También agradecer al Círculo de Escritoras que han sido parte fundamental de mi desarrollo en esta parte o en esta faceta como escritora. Gracias por darme la oportunidad, gracias por el premio y espero que sigan haciendo este tipo de actividades. ¡Hasta pronto! Bien, como segundo lugar, de Pachuca Hidalgo, con 17 años, descubrió su pasión por la lectura y la escritura durante la secundaria en épocas de la pandemia por COVID-19, donde escribir cuentos y poesía se convirtió en una forma de pasar el tiempo libre. Esta afición, inicialmente un pasatiempo personal, tomó un giro más formal y serio en la preparatoria. Fue en ese periodo cuando decidió participar en el 5º concurso de cuento corto organizado por La Salle Benavente. Esta experiencia marcó el inicio oficial de su trayectoria y experiencia en el ámbito literario, sentando las bases para el desarrollo de su futura carrera como escritora y traductora. Alessandra Itzel Molina Pérez. Igual. De igual manera, Alessandra pues no pudo estar presente el día de hoy y envió un video agradeciendo y los premios de las personas que no pudieron asistir el día de hoy pues se les harán llegar por medio de un video. Hola, mi nombre es Alessandra Molina y quiero dar primero que nada las gracias por haber quedado entre los 3 finalistas de este concurso de cuentos de la edición. La verdad, para mí es un honor como escritora principiante poder haber tomado este riesgo y mostrar a todos mi talento con mis obras. La verdad es un gran honor. Y también muchísimas felicidades a todos los concursantes. Sé que no es fácil tomar ese riesgo y abrirse camino en este mundo, pero realmente el haber obtenido la experiencia nos hace crecer muchísimo. Muchas felicidades y también les quiero dar las gracias a los jueces por haberme dado la oportunidad de publicar mi obra. Y pues nada, muchísimas felicidades y gracias por esta oportunidad. En primer lugar, de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 26 años. Sus historias se desarrollan en estos dos lugares. Juárez, Chihuahua, y su familia proveniente de Durango. Son los lugares donde creció, aprendió, lloró y se desarrolló como persona.
Inspirado por la naturaleza, la infraestructura urbana, la memoria y las relaciones hechas en la vida, trató de plasmar una aproximación a la experiencia humana. Es muy ajeno a la escena artística de su localidad y del país porque eligió tomar un camino más relacionado con las ciencias y la ingeniería. Pero vive el arte todos los días a través de la música, películas, pinturas y, por supuesto, la literatura. Hace 1 año y medio tomó la decisión de empezar a escribir y ha sido una etapa muy gratificante, una auténtica forma de felicidad. Said Medina Morales. Ustedes puedan conocer los ganadores, vamos a leer los cuentos ganadores. Le pedimos a Paola que si puede pasar a leernos su cuento, por favor, para comenzar. Lo por aquí, sí. Señor Fonseca, lamento no presentarme y simplemente dejar esta carta tras su puerta, pero por razones que ya comprenderá, me es imposible hacerlo. Conocí a Mónica hace unas semanas y, a pesar de saber que por el anillo en su dedo no era soltera, me interesé profundamente en ella y me alegra decir que fue mutua la atracción. Acordamos vernos días después y pasé por ella a su casa. Despiertas. Estiras el brazo tratando de encontrarla, pero no está. El lado derecho de la cama lleva 14 días frío. Frente al espejo piensas en lo errática que ha sido la relación, en los deslices de tu esposa y en los tuyos. No has sido ingenua en todos estos años. Sabes que sus visitas a la familia en la frontera eran una excusa para desaparecer por días. Pero 14 días es demasiado incluso para ella. Te aterra el simple abandono de Mónica. Piensas que, a pesar de todo, sí la amas, aunque ese amor haya iniciado de los intereses motivados por sus propias familias. Tal vez por eso Mónica ya no pudo soportarlo y huyó con el amante del mundo. Hablamos largo rato sobre nuestras vidas y, como era de esperarse, me habló de su matrimonio, del hartazgo y del odio que ambos sienten, aunque lo hizo solo para aliviarme la culpa de nuestro amor pasajero, culpa que francamente no siento. Sobre ella tendrá que disculparme la rudeza, señor Fonseca, pero debo ser sincero y aseguro que lo hice sentir de todo, por supuesto, y no es tuyo. Es una malagradecida, piensas. Después de tantos años de lujos y comodidades te abandona, justo ahora con la inauguración del nuevo restaurante. No puedes permitirte una humillación así, decir que tu esposa te abandonó. Mientras desayunas, planear lo que le dirás a los señores Laurenti. Ellos jamás permitirían que su hija provocara tal escándalo y seguro hallarán la manera de hacer que vuelva. Observé largo rato su hermoso cabello rojo que llovía sobre la almohada. Después abrió sus bellísimos ojos y nos miramos un momento. Si usted lo hubiera visto, señor Fonseca, se moriría de envidia y celos. Fue como si estuviéramos destinados a estar juntos, como si el tiempo se detuviera y el mundo dejara de existir. Solo nosotros dos en ese maravilloso instante en que cruzamos miradas y sentimos una profunda conexión. Entonces logré ver en sus ojos esa sublime belleza del horror, como si ella supiera que me la iba a comer. Te preparas y antes de salir de casa e ir a un nuevo restaurante, te encuentras una caja tras tu puerta. No era ni tema, solo escrito sobre ella con tu modo impulsivo, señor Fonseca.
Me atreví a escribirle porque su esposa también me habló de su profesión y del amor por la cocina, que es algo que usted y yo tenemos en común. Piensas que es algo que tiene que ver con Mónica, una especie de miserable despedida, y la maldices. Maldices su nombre y su apellido, su forma de guardar las apariencias. Maldices a su amante y al descaro de ambos. Sientes un dolor que aprieta tu pecho. Abres la caja y dentro hay una caja más pequeña y un sobre con una carta. Le he dicho que debo ser sincero, así que tengo que confesarle que algunos de mis cortes fueron torpes, en especial los primeros. Se resistió mucho. Sin embargo, la mayoría fueron muy precisos. No se angustie, por favor. Le prometo que fui muy cuidadoso con la evisceración y no permití que ningún órgano pudiera contaminar su carne. Era una mujer bellísima. Siempre se mantuvo suave y con un buen sabor, con la debida preparación, claro está. Terminas de leer la carta que tiene en tu mano. Miras entonces la caja más pequeña. Después de pesar cada órgano, cada corte, lo primero que comí fueron sus ojos y sus orejas. Me habría gustado guardarlos para el final, pero se lo prometí a Mónica el día que la conocí. Me la comería entera, así que no creí prudente someter a unos ojos tan lindos al proceso de congelación y luego a la cocción. Lamentablemente lloró un poco, así que su sabor se vio afectado. Aún así, de todas las que he podido saborear, le aseguro que Mónica ha sido la mejor. Me parece que sus muslos fueron la mejor parte, y ni qué decirle sobre los senos y los glúteos. Apenas pude terminar la ayer y jamás me cansé de sus ojos. Corres al despacho, el pánico mueve tu cabeza, la desesperación sale de cada poro de tu cuerpo. Abres el cajón del escritorio, lo empuñas con terror el revólver, lo colocas dentro de tu boca, jalas el gatillo. Por favor, quédese tranquilo, soy una persona de buen comer, así que le puedo asegurar que preparé a su esposa con el cuidado y la dedicación con la que se prepara la más exquisita comida. Se preguntará qué hay dentro de la caja más pequeña. Solo puedo decirle que nunca me atreví a quitarle a Mónica el anillo de su hermosa mano. Es un símbolo de su matrimonio y jamás podría arrebatarle algo tan preciado. Eso se lo digo a usted. Que tenga buen día, señor Fonseca. Procederemos a leer el tercer lugar del concurso. Amarillo. Lo recuerdo más ahora que la vida me ha regalado su más sagrado secreto. Envuelto entre mantas amarillas, recuerdo una carne gordita. Tenía el mismo olor a hospital con el que identificaba a mi papá, mezclado con otro, uno que desconocí en ese momento y que sería constructor de mi destino en un par de meses. Recuerdo la voz de mi mamá, el tono de sus ojos, que ahora sé que era por el cansancio y la ilusión, pero que en ese momento pensé que no se parecían a los que había visto la mañana anterior. Creí que, quizá, a donde fue, le habían quitado los ojos y los habían pulido para que tomaran ese brillo que no le conocía. Recuerdo a mi hermana, sentada al lado de mí. Para ella, todo era novedad. Yo ya había vivido esa misma experiencia un par de años antes, precisamente con ella. Pero esa no la recuerdo. Sé que ahí estaba papá. Antes o después, ¿noto la misma mirada de mamá? ¿O a él le cambiaron, como a mamá, los ojos, el foco de su atención? Quizá por eso nunca me hizo falta nada en la vida, solo su amor. En ese momento, tan niña como era, no sabía qué decir o si mi comportamiento sería bien recibido por él. Un muñeco para mí, tan carente de color como mi muñeca Jerry. Un blanco que se escondía en pliegues amarillos. Recuerdo perfectamente esos colores. Debe ser erróneo, porque los bebés no son blancos, son un poco rojitos, como los gusanos cuando salen de la tierra, con marcas que demuestran que ganaron el derecho de vivir. Mi memoria debió cambiar el color porque el que tuvo después, ese blanco que se quema con solo saber que el sol está en lo más alto. Una piel que anida en habitaciones cerradas y que se regocija de lo bien que luce con el contraste de los cabellos negros que cuida.
Recuerdo lo que le dije, no a él. Mi pregunta fue para mi mamá. ¿Por qué tiene manos de pollo? Su respuesta no significó nada, nada más. Esa pertenece al olvido. ¿Por qué inició así nuestra relación? Un distanciamiento a través de ella, así comenzó todo. Un presagio de lo que sería nuestra hermandad. Mi hermana se desdibuja en esos bordes de las imágenes que llamamos memoria. Seguramente muchas veces le dijeron mis papás que iba a tener otro hermanito, que en esta ocasión sería niño. Seguramente le costó procesarlo, como a mí cuando supe que ya vendría. Seguramente sintió celos, seguramente estaba tomando nota de un recuerdo que le pertenecía al olvido y no a ella. Por eso se borra, solo queda lo que me pertenece. Con los años, mis juegos se adaptaron al último miembro. Seguía siendo la hermana mayor, pero ahora de 2. Pasé de tener compañera de juegos a ser espectadora, el dúo y yo. No lo sufrí, mis muñecas eran mi todo, así que nos acoplamos, vivimos, pues una infancia con la constante presencia de alguien en medio. La sensación pastosa de mi hermano. Mi hermano llegó marcado por el amarillo, no por la manta que le eligió mamá para su salida del hospital, sino por su esencia, un color detonante que arrasa todo con sus decisiones, como cuando a los 5 años se metió a la alberca sin saber nadar, solo para sacar el juguete de mi hermana. Todos dieron por hecho que lo traía en la sangre. O cuando enterraba mis muñecas en el jardín para hacer aparecer otras. Nadie notó cómo pasó, o quizá fue de golpe. Por eso lo escribo, para ordenar el proceso de ese destino que se cumplió. En la primaria, mi hermano era el niño que nadie quería. Arrinconado, veía a todos los demás, pero no con la mirada del excluido herido, sino con la de alguien que planea, que mide, que calcula. Yo no lo sabía. Para mí era solo mi hermano. Él estaba solo y yo debía cuidarlo. Abandonaba mi lugar de juego, atravesaba el avioncito, el stop, la pera y a los gatos y ratones, para sentarme a su lado. Le ofrecía lo mismo que él tenía para comer. Solo me sonreía. Su piel resaltaba de esa chamarra roja que me ayudaba a contenerlo. No había más. El espacio gelatinoso que había entre nosotros desde que nació no podía perforarse. Aprendí a acomodarme en esa sensación pegajosa y esponjosa que brinda el silencio de quienes se conocen de toda la vida. El secreto lo descubrí en la secundaria, ese que le estaba quitando los espacios del corazón para llenarlos de piedras. Una tarde, desde la puerta de su cuarto, vi cómo tallaba con una piedra lo que me pareció una lista en una tablilla dura. Sin que dijera una sola palabra, supe que la cargaba siempre en su mente y que, después de llenarla, la almacenaba en ese espacio rocoso que ya no latía como antes. Estoy segura de que solo 2 nombres florecían en ese lugar, el de mamá y el de nuestra hermana. El mío no. Quizá me permitía parecer como musgo, ese que sabes que está ahí, pero no estorba, que tampoco necesitas para darle sentido, pero que es parte del mundo. Es probable que fuéramos musgos el uno para el otro, nunca lo sabré. En la preparatoria, el amarillo, ese color que lo había marcado desde su llegada, finalmente lo cubrió por completo. Solo lo vi yo, por ser el musgo de quien nadie necesita esconderse. Lo vi saliendo de su cuarto, con su palidez envuelta en esa tela amarilla, del mismo tono que lo arropó su primer día de vida, ahora convertida en una segunda piel. La gelatina seguía entre nosotros. Por eso solo nos sonreímos. Sus ojos, al igual que los de mi mamá, habían sido cambiados, pero por unos bestiales, totalmente negros como sus cabellos. No me lastimó, ni sentí peligro, aunque su figura fuera otra. Sabía que era él, eran sus rasgos, su boca, sus manos. Antes de salir de la casa,
dejó una de sus muchas tablillas grabadas sobre la mesa. No nos despedimos, no cerró la puerta, no cerré la puerta. El olvido, tan hambriento, se comió lo que mamá lloró, lo que mi hermana lo extrañó, lo que papá se enojó. Nadie comprendió que eso no era una desgracia, sino que debía suceder, que solo se cumplió. Por eso me llevé la tablilla, para protegerla de ese mal. Aquel día sentí alivio al no encontrar mi nombre en ella. Hoy, a unos meses de dar a luz, me reconforta saber que el nombre que daré a mi hija tampoco está. Pero he leído otros nombres. Uno que me hace sentir esa gelatina de nuevo, el del padre de mi hija. Por eso sé que él un día regresará. Por eso la puerta de la casa de mis papás sigue abierta. A veces, en las madrugadas en las que el frío me despierta, me parece ver un reflejo amarillo por mi ventana, parecido al de una luciérnaga que se aleja, solo que no da paz. Entonces toco mi vientre y le cuento que estamos esperando a que aquella luz amarilla nos regrese lo que robó. Ahora iremos con el segundo lugar. El título es El vacío del listón. Nervios e incomodidad se apoderaron de ella. Cada paso por el pasillo escolar era un tormento. Murmullos que se enredaban en sus oídos, preguntas sin respuesta que le generaban un nudo en la garganta. Sus manos, pequeñas y húmedas, temblaban ligeramente. Un intento invisible por tranquilizar el pavor en su estómago. ¿Por qué ese listón? ¿Podría ver a través de él? ¿El color tan lúgubre tendría algún significado o era solo una decoración perturbadora? ¿Estaría pegado? ¿Se lo quitaría alguna vez? Lágrimas amenazaron con desbordarse, hasta que un toque repentino y cálido sobre su mano la hizo sobresaltarse. La seguridad que le transmitió esa caricia la impulsó a dibujar una media sonrisa torcida. Así, agarradas de la mano, continuaron por el largo pasillo. Desde la infancia había sido el sustento mutuo en los momentos difíciles. Aunque intentaba ocultar su curiosidad como todos los demás, la pregunta sobre ese listón desgastado y de color café que adornaba los ojos de su amiga siempre la carcomía. Cada vez que el tema salía a la luz o que se le escapaba un comentario sugerente, la respuesta era siempre la misma, dicha con una calma inquietante. Espera un poco, todavía no es el momento. Con el tiempo, la curiosidad se fue apagando, reemplazada por las largas noches en vela en la cama. Eran momentos de risas compartidas que se mezclaban con miradas tensas que le generaban ciertos escalofríos. La atención de su amiga siempre terminaba en sus ojos, su pulgar recorriendo con una precisión casi obsesiva la forma de sus cuencas. Luego, sin decir una palabra, sonreía y se quedaba dormida. Saliendo a diestra de su ensoñación, copió la acción de su amiga, sintiendo el toque frío de sus manos sobre sus propios ojos. Entonces, su amiga susurró cerca de su oído con una voz que le heló. Espera un poco, ya está llegando el momento. El día de su cumpleaños, con una emoción desbordándola, su amiga la llevó hacia su cama. Mientras preparaba algo, su vista se dirigió hacia una esquina del cuarto, notando un pedazo de listón sobre la pared. A medida que lo veía, el miedo y la notable tentación se plasmaba en su rostro. Antes de poder apartar su vista, un fuerte agarre la hizo caer sobre la cama, encontrándose de frente con la cara de su amiga. La voz, ahora con un tono diferente, casi emocionada, sentenció: ya es el momento, puedes jalar el listón. Tomó su mano a la fuerza y la obligó a jalar. Al tirar del listón, solo pudo ver 2 espacios vacíos donde se suponía que estarían los ojos. En ese instante sintió sus propios ojos caer sobre la cama con un grito desgarrador que se ahogó bajo las últimas y escalofriantes palabras de su amiga: gracias por ser tan paciente contigo misma.
culpa. No me gusta la Navidad. Me parece tan agotador escuchar los chistes malos de mis tíos, las preguntas incómodas de mis tías, el gritadero y las peleas de los sobrinos por los juegos que hacen en la sala. Son momentos en donde extraño los ratos a solas, y ese año no fue la excepción. Aunque en realidad no me puedo quejar del todo. Había gente que me daba gusto de volver a ver, como mi tío Julián. Él era más o menos como yo. También se abrumaba bastante en las reuniones familiares, al grado de tener que aislarse para poder recargar ánimos y seguir conviviendo. Ya me cansaron, ahí vengo, decía con una risa y luego salía a fumar. Eso era antes del cáncer. Se vio obligado a dejar el vicio, pero cuando lo logró, su enfermedad había avanzado mucho. Fue un buen tiempo en el que siempre se le veía cansado. Si antes del cáncer se fatigaba, con él lo hacía el doble o más rápido. Solo se iba a un lugar alejado de los demás o simplemente se iba temprano. En el comedor estábamos jugando a las cartas, esperando al brisket, con las cumbias de fondo y el árbol de Navidad presumiendo sus luces. Unos traían unas copas encima, otros lucían sus gorros navideños. Pregunté por mi tío y me dijeron que se había subido a descansar. Esperé un poquito y me fui. Siempre fue fácil hablar con él, por eso me atreví a invadir su soledad. Se nos iba el tiempo en platicar sobre sus intereses, en los míos, en las nuevas noticias del año y de recuerdos. ¿Qué somos sin un montón de recuerdos? Siempre me decía. ¿Qué huele, mijo? ¿Ya te cansaste? Lo hallé recostado en la cama del cuarto del anfitrión con una cobija en sus piernas. Me recibió con una sonrisa que hacía contraste con sus orejas y la cara flaca. No forcé la plática. Cerré la puerta, me senté en un sillón al lado de la cama y dejé a la luz cálida de la lámpara envolvernos. Entre nosotros, el ruido tenue de la fiesta de abajo, risas, aplausos y música. ¿Te acuerdas de tus amigos de primaria? Pasó un buen rato donde no pronunciamos una palabra. Repite sus nombres antes de dormir. Pues sí me acuerdo de cómo se llamaban, pero de que usted diga que me la pase diciendo sus nombres, pues no. Yo todas las noches repito el nombre de un Tadeo Cruz. Era mi amigo de primaria, allá en Durango. Él y yo nos íbamos a ver cómo llegaban los trenes a la estación y cómo bajaban de los vagones un montón de gente. También caminábamos por la vereda al lado del río, donde las señoras aprovechaban el agua caliente que la fábrica de la Carnation tiraba para lavar la ropa o para bañar a los más chicos. Hacíamos muchas cosas juntos. Jugar a los trompos, en las canicas, ir por una nieve de garrafa o por una chilindrina para luego ir a sentarnos a las bancas de la plaza de armas, bajo la sombra de algún árbol fresco, con las fuentes aventándonos aire y chispitas de agua. Después, Tadeo y yo nos juntamos con un grupillo que conocimos jugando fútbol. La vida era dura en la cuadra donde vivíamos y los amigos hacían más llevaderas las carencias, pero a veces ni con toda la gente del mundo es suficiente. No lo fue para Tadeo. Su casa tenía fama de no conocer paz. Todos los santos días se oían gritos y los fines de semana, por la madrugada, nos despertaban las peleas. Ya lárgate, cabrón. Y no sé qué tanto, porque entre los dos se rayaban la madre y no se entendía. Su papá tomaba mucho y casi no lo veía por su trabajo o por la fiesta. En los festivales de la escuela yo nomás reconocía a la mamá. Ella siempre me contaba puras cosas buenas. Aunque no creas, había días en los que notaba a Tadeo triste, y era porque su mamá no le dirigía la palabra, y él no sabía si era por su culpa o la de su papá o la de alguien más. De un momento a otro se deprimió bastante. Ya no hablaba, ya no dormía bien, ya salía menos con nosotros y ya comía muy poco. Tu abuela una vez me pidió ir a dejarle lonche a tu abuelo en la estación de trenes, a ir con los técnicos. Caminando por el campo vi algo al lado de un huizache, muy frondoso y alto. Me imaginé que era alguien tomando el fresco. Iba a pasar de largo, pero noté a Tadeo. Fui a saludarlo. El sonido de la brisna rompiéndose lo alertó y se fue corriendo. Cuando llegué, había en el suelo una oquedad con lombrices de tierra y unos enteros y otros machacados. Uno del grupo lo llegó a ver en los pastizales, que ya llevaba días yendo a ese lugar y que se la pasaba de cuclillas entre la hierba. Lo seguimos, cuidando de no hacer tanto ruido con nuestras pisadas. A Tadeo lo encontramos con una mano llena de lombrices, retorciéndose entre sus dedos, masticándolos. No se la acabó. Le empezaron a decirle tragalombrices. A mí no me parecía que le dijeran así. Tadeo solo se quedaba callado. Todos los del grupo le metieron una carrilla, pero de las pesadas. Después lo dejaron de procurar. Todos menos yo. Fui a hablar con él en el pastizal que frecuentaba y le dije llorando que dejara de hacer eso. Solo me respondía con los ojos también lagrimiendo
pero masticando y tragando, aún así. ¿Tus papás saben sobre esto? Ya sabía que no. En esa casa solo había tiempo para escuchar gritos. Los niños les contaron a sus papás sobre el tragalombrices. Los mayores no le dieron importancia y lo tomaron como uno de esos inventos que hacen los niños por ocurrentes. No le abren ni problema lo suelto. Y sí, en la escuela nadie le dirigía la palabra. Lo tenían bien checadito, de todos modos. Así fue como los maestros confirmaron lo que los niños murmuraban. Un mocoso lo delató. Aprovechó una de las tantas veces en la escuela Tadeo faltaba clases y el dedo le dijo a los profes que lo iban a hallar abajo de las gradas de la cancha. Llegaron en el justo instante cuando Tadeo estaba escarbando la tierra, mientras las lombrices tronaban en su boca. Le hablaron al DIF y se lo llevaron luego, todo flaco y sucio. El director le habló a su mamá pidiéndole que fuera a la escuela. Cuando llegó, los trabajadores sociales le dijeron que era una irresponsable, que lo mejor era dárselo al Estado, que era mejor para el niño no vivir con una madre tan desatendida. Cuando el papá se enteró, igual le echó la culpa. Le gritó, le reclamó y al final lloró. Pero Tadeo no duró ni 2 días en el DIF. Se les escapó en la noche. Lo buscaron toda la mañana y hasta le hablaron a la policía. Antes del mediodía, dieron con él en el parque Guadiana. Lo hallaron abajo de un encino muerto. De un encino, muerto. Se había ahogado de tanto tragar a esos animales. Siempre me imagino cómo lo encontraron, descansando boca arriba en la sombra, con algunos rayos del sol reposando en su cuerpo inerte, con las hojas cayendo en su cara, con los ojos rojos, húmedos y escurriendo, con la masa molida de las lombrices atoradas en la garganta y con la boca morada. Cuando me enteré de su muerte soñé con él. Estábamos en los columpios de algún parque, él a la derecha y yo a la izquierda, yendo hacia adelante y hacia atrás. Le quería decir tantas cosas, pero se me olvidaron en el momento. No me creía que estuviera enterrado, sigo sin creerlo. Desde ese día, cada vez que lo veo en sueños, jugamos en el parque, hablándonos con la mirada. En todo el rato no me volteó a ver. No sabía qué decirle, no hacía falta. Me lo contó no para buscar un consejo, sino para tratar de aligerar la impotencia y el dolor de ese recuerdo. Entonces ahora era yo quien se lo imaginaba a él en la cama, cansado de sus quimios y de los dolores del cáncer, repitiendo el nombre de Tadeo en forma de confesión, de plegaria, pensando en las diferentes maneras de poder aligerar el peso de no haberle dicho adiós a su amigo. Tocaron. Vengan a cenar, dijo la que se asomó. Entre los dos lo bajamos y regresamos a la fiesta. En la mesa estuve dándole vueltas y vueltas al asunto, y ni probé bocado de la carne con puré de papa y pasta. A él lo vi con el semblante serio y comiendo su reno, sin ningún tipo de agitación o preocupación, pero jamás supe si llegó a sentirse más tranquilo. No alcancé a preguntar. Perdónenme. Yo, Julián, no pudo aguantar a la siguiente Navidad. Murió en primavera cuando las flores amarillas del palo verde apenas estaban brotando. Y pues esos fueron los 3 ganadores. Muchísimas gracias a todos los concursantes. Y seguiremos ahorita con el conversatorio de la autora para que no se vayan. Ya vamos a empezar en unos minutitos. Muchas gracias.